Seguimos con más de La Medida Imperfecta y ha llegado el momento al que nosotros llegamos cada día, miércoles o jueves, dependiendo si nos dejan o no nos dejan aquí en las transmisiones, pero ha llegado el momento de hablar de hilos. Y la semana pasada, antepasada, terminó el Tour de Francia, señor Filiulo, eh, coronó Tadej Pogacar, pero más allá de eso, hubo alguien que se dedicó a colocar en Twitter la parte histórica y los símbolos por los que pasa la última etapa del Tour de Francia. Arroba FA o F. Arenberg, estamos hablando de Joan Escudero, a quien tenemos en línea en este momento. Joan, bienvenido a La Medida Imperfecta, ¿cómo estás? Muy bien, aquí haciéndosenos ya de noche por España. No, aquí todavía cae la tarde en Caracas. Joan, el Tour de Francia tiene etapas que son deportivamente hablando claves, que son las etapas de montaña, pero en la última etapa, y lo dice muy bien tu hilo, es un recorrido que está cargado de símbolos, símbolos arquitectónicos, símbolos artísticos, símbolos incluso que representan las victorias en las guerras como el Arco del Triunfo. Háblanos un poco de qué te motivó a hacer este hilo. Bueno, a ver, la verdad es que a mí lo que me motivó es que soy un grandísimo seguidor tanto del Tour, del ciclismo en general, como de la historia del arte. De hecho, yo de formación soy historiador del arte. Entonces, pues es como juntar dos pasiones, ¿no? De hecho, digamos que primero llegó el Tour. Yo siendo pequeñito ya en casa veíamos la carrera y demás. Y después, conforme me fui formando, de repente me di cuenta que, sobre todo esa última etapa, ocurría en el centro absoluto de un montón de cosas, ¿no? Y que justo esa etapa pues, se desplaza entre el Museo del Louvre, que es pues seguramente el museo más importante del mundo, de los más importantes, y el Arco del Triunfo, que históricamente y urbanísticamente también es una brutalidad. Pues claro, poco a poco como que lo fui llenando de contenidos, y ahora que he puesto en marcha esa página ese perfil de Twitter, que es la Rueda de Champ, pues justo ahí la verdad es que me encajaba todo perfecto y de ahí salió ese hilo. Joan, a ver, el Tour de France es probablemente entre los tres grandes en el Giro, que también presenta ciudades hermosas y posturas espectaculares como la Vuelta a España. Es el de la Vuelta a Gala la que nos da ese escenario que tú bien decías de mejor aspecto de cultura, de urbanismo, de sociedad, de todo lo que simboliza, pues obviamente no solo el deporte, sino que conlleva también a una ciudad como termina en este caso París y el resto de Francia, donde se disputa. Sí, a ver, de las tres carreras grandes de 3 semanas, es cierto que los tres países, Italia, Francia y España, tienen muchísimo patrimonio y la verdad es que hacer una comparativa a lo mejor sería un poco absurdo. Pero lo que sí que es cierto es que el Tour y la realización televisiva que se hace del Tour y demás es infinitamente mejor. Es decir, el Tour es como la marca de identidad de Francia y se ve en esa última etapa de París en la que todo está medido. Este año, por ejemplo, cruzaron los patios del Louvre, ¿no? Y demás, lo cual incluso a nivel de visitantes tiene que ser algo súper complicado de hacer. Pero es que incluso el pueblo más pequeño que aparece en el Tour, la iglesia más pequeña al lado de la que pasan, de repente la identifican, hay un plano de helicóptero que nos la presenta. Y eso es algo en lo que el Tour, la verdad, le lleva muchísima ventaja, yo creo que a todas las demás carreras ciclistas que podemos ver a lo largo del año. Joan, cuando reviso tu hilo en este instante, primero hablas del señor Haussmann, que fue, digamos, como el encargado de darle todo un nuevo aspecto a París. Pero posteriormente, cuando hablas de la ruta del Tour, primero comienzas con el Arco del Triunfo, que por cierto, ahí hay un apellido de un venezolano como Francisco de Miranda, y después llegamos a el Gran Palais, que es para hablar ya de temas de arte. Háblanos un poco. Quizás no podemos extendernos por cuestión de tiempo, pero cuando hablamos del Gran Palais, cuando hablamos del Louvre, lo que significan para la cultura occidental estos espacios por donde se pasa muy cerca o por sus patios en bicicleta. Claro, a ver, realmente son son todos edificios realmente brutales, ¿no? El Louvre, por ejemplo, ya viene de la Edad Media, fue la residencia oficial de la realeza francesa, y después de la Revolución, una vez que les cortan la cabeza a los reyes franceses, enseguida lo convierten en otra cosa, enseguida le cambian la utilidad.
Y después ya, justo en el cambio de siglo, justo en la entrada del siglo XX, París organiza una exposición universal, que realmente en esos momentos era cuando realmente marcaban el avance del mundo, y habían hecho una exposición unos años antes, en 1889 habían hecho la exposición que nos dio la Torre Eiffel, y 11 años más tarde hacen la exposición que hace el Gran Palais, que es arquitectura de hierro y vidrio, ¿no? Que realmente, pues ahora nosotros ya la hemos visto mucho, ya nos hemos acostumbrado mucho a esa arquitectura, pero en ese momento era una arquitectura de ciencia ficción. Era muy parecido a lo que podemos ver nosotros ahora cuando vemos un Burj Khalifa de Emiratos, o cuando vemos un edificio de estos que nos parecen sacados de una novela futurista. Pues el Gran Palais era eso, era una arquitectura enorme que era solo hierro y cristal, y que tenía que ser muy difícil de asimilar en su momento. Son, te quería preguntar, hablamos del Tour de France y obviamente nos remitimos al maillot amarillo. Creo que sin duda alguna la más preciada pieza del deporte de las ruedas. Digo esto por la malla rosa que puede darse en el Giro de Italia o la camisa roja en España. ¿Qué lleva a que todo se enmarque en el ciclismo, el famoso maillot amarillo, que los más grandes de la historia del ciclismo han desfilado durante más de 100 años? Claro, a ver, el Tour es la carrera. Seguramente cualquier chavalín, cualquier niño que se sube a una bicicleta y dice, yo de mayor, ¿qué quiero ser? Seguramente el primer referente que tenga en la cabeza, incluso siendo italiano y teniendo el Giro, siendo español y teniendo la Vuelta, seguramente lo primero que piense sea en el amarillo del Tour, ¿no? Y realmente estamos en un momento aparte interesantísimo en el que están llegando un montón de países nuevos al ciclismo y demás. Es decir, el año pasado, por ejemplo, Bernal por Colombia consiguió llevarse el primer maillot para América Latina. Este año gana un esloveno, y el segundo es un esloveno, que es un país pequeñísimo, es un país que no llega a los 2 millones de habitantes, y de repente hacen primero y segundo en el Tour. Realmente eso, el Tour dentro del ciclismo es sin duda la referencia, es la prueba por excelencia. El momento en el que el pelotón pasa cercano a la pirámide de Mingtei en el Museo del Louvre, ¿es quizás la fotografía más esperada del Tour, esa o la del Arco del Triunfo? Bueno, la verdad es que ahí es como saber si se quiere más a papá o a mamá, ¿no? La realización le saca muchísimo juego a las dos cosas. Seguramente el Arco del Triunfo sea el que mejor les queda en televisión, porque es un edificio que aparte todos tenemos en la cabeza lo que es un arco, pero cuando ves a los ciclistas al lado del edificio realmente dices, ostras, es un arco realmente inmenso. Y después lo de la pirámide de Pei es muy curioso porque este año, por ejemplo, sí que hicieron pasar a los ciclistas a través de ella, y es algo que se ha convertido en icónico. Toda la gente que ha visitado París la ha visto, pero es muy curioso, y es algo que también quería decir en el hilo, que esa estructura lleva ahí muy poquito tiempo, no lleva ahí ni siquiera 40 años, y cuando se hizo hubo muchísima gente que puso el grito en el cielo porque consideraban que eso era un atentado absoluto contra el patrimonio y que destruía la esencia de lo que era el Louvre y demás. Y realmente es algo que se ha integrado perfectamente y que se ha convertido en una de las postales, por así decirlo, de la propia capital francesa. Juan, el diseño que bien mencionas por todos estos lugares icónicos de no solo del arte, del deporte, las montañas, ¿cómo hace el Tour de France? Porque a veces vemos también cambios en rutas para generar, digamos, el transcurso de cada una de las etapas que lleven a lo que la gente quiere ver, ¿no? ¿Cómo hacen para, digamos, no caer en recurrentes, sino seguir generando que la gente se sienta atraída por verlo? Claro, ahí es muy curioso. Yo creo que a veces el Tour de Francia se parece mucho a las series, ¿no? A las series televisivas. Okay. Hay como una serie de elementos con los que tienes que jugar, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, tiene que haber montaña, pero no todos los años la misma montaña. Un año es Alpe d'Huez y el otro año pues se sube la Grande Colombière, como este año. Un año se van más a los Pirineos y menos a los Alpes y demás. Se juega con eso, se juega muchísimo con todos los pueblos y ciudades que tienen. Ahí hay que decir también que en todas las grandes vueltas hay un movimiento económico muy importante, es decir, cada ciudad hace un aporte económico a la carrera, pues cuesta, que la carrera salga de aquí cuesta X, que la carrera acabe aquí cuesta un poquito más.
Y todo eso se va cociendo y a lo mejor pues el Tour del 2024 es el que se está arreglando ahora y el que se están haciendo los itinerarios. Y después vuelvo un poco sobre lo que decía antes. Francia pone todos los medios posibles a su alcance, es decir, así como muchas veces en las carreras pequeñas o en las carreras más locales y demás, pues cortar una carretera de repente es algo que es casi imposible de hacer. De repente, cuando es el Tour de Francia, si quieres pasar por el medio del patio del Louvre, pues es posible. Si quieres cortar los Campos Elíseos, que son el centro, el corazón del tránsito urbano de París, un domingo, pues se corta porque es el Tour de Francia y porque es un monumento nacional en sí mismo. Joan, antes de cerrarte, quería hacer dos consultas cortas. La primera es, ¿cómo es casi inexistente la presencia de la Torre Eiffel en el último circuito de la ciudad de París? O sea, lo dejan todo básicamente para Campos Elíseos. Y la segunda ya tiene que ver más que todo con historia, y aprovecho porque dijiste que eras un estudioso de la historia del arte, la importancia bueno, que en la Segunda Guerra Mundial París se negoció y no entró en combate justamente por eso, por mantener todo este patrimonio que se disfruta incluso en las carreras de bicicleta. Sí, efectivamente. Bueno, la torre les queda lejos de ese recorrido, porque ese último recorrido es un circuito, que es un circuito relativamente pequeño. Siempre en la realización aparece, es decir, siempre en algún momento nos lo enseñan, igual que enseñan pues Notre Dame o igual que enseñan el Sacré-Cœur, es decir, todo ese patrimonio sí que lo recogen. Sí es cierto un poco que les queda como un poquito lejos de donde ocurre la acción, ¿no? Pero gracias a los planos esos de helicóptero y demás, al final siempre nos lo enseñan de algún modo. Y después, lo que dice sobre la Segunda Guerra Mundial realmente es algo muy, muy, muy interesante. Aparte, bueno, ahí hay cosas que sabemos, por ejemplo, la protección que se hizo del Museo del Louvre fue algo realmente increíble. Incluso los nazis, al ocuparla, respetaron mucho lo que allí había y tuvieron mucha conciencia de eso. Y hay esa leyenda que no sabemos hasta qué punto es un acto de humanidad o hasta qué punto pues, es un plan militar que no sale bien. Cuando se recupera París, cuando se libera París, se encuentran muchos edificios con explosivos puestos. Al parecer, lo que se cuenta habitualmente es que las personas que se quedaron encargadas de volar la ciudad o de destruirla parcialmente, que no pudieron porque eran conscientes de ese patrimonio que se iban a llevar por delante, ¿no? No sabemos exactamente, pues a lo mejor simplemente no tuvieron tiempo, se tuvieron que ir corriendo y dijeron, mira, pues primero yo y después ya las misiones o lo que toque. Joan, te queremos agradecer por estos minutos muy valiosos, por hacer este hermoso recorrido, no solo por Francia, sino por lo que significa el tour, sus ciudades aledañas y toda la cultura pues, de un evento centenario que sin duda alguna muchos estamos pendientes, no solo en los países amantes del ciclismo, sino también a los que les atrae este tipo de eventos. Te mandamos un gran abrazo y un saludo desde Venezuela. No, un placer haber estado con vosotros. Bien, gracias, Joan Escudero. Hablamos del hilo que pues acostumbramos en estos días en particular para hablar un poco de la historia del Tour de Francia, su historia, su cultura. Vamos con música y ya venimos.